Displasia de desarrollo de cadera. Displasia de desarrollo de cadera, antes llamada luxación congénita de cadera. La displasia de desarrollo de cadera puede afectar a una sola articulación o puede afectar a las dos. Generalmente afecta a la cadera izquierda y 20% de los casos puede ser bilateral. Ha sido relacionada con algunos factores de riesgo, se ha encontrado que es más frecuente en mujeres, se ha encontrado que es más frecuente en pacientes que tienen antecedentes familiares, en parto podálico o en la presencia de oligohidrácneos. ¿Por qué es importante el diagnóstico y el tratamiento oportuno de este tipo de problema? Porque si no se diagnostica de manera adecuada, vamos a tener la consecuencia que es necrosis aséptica de la cabeza femoral. Necrosis aséptica de la cabeza femoral es la consecuencia de la displasia de desarrollo de cadera. El diagnóstico de la displasia de desarrollo de cadera es clínico e imagenológico. Diagnóstico clínico. Para el diagnóstico clínico hay varias pruebas que se utilizan, van a depender de la edad. Las pruebas de Barlow-Ortolani son útiles sobre todo en la etapa neonatal o incluso hasta los 2 meses de vida. Pasados los 2 meses de vida ya no tiene utilidad. De las dos, la que diagnostica la luxación es Barlow. Y Ortolani lo que hace es regresar la cadera luxada a su lugar. Barlow, Ortolani, utilidad entre las 4 a 8 semanas de vida. Pasados los 2 meses para adelante, el paciente, su problema principal es que tiene limitación de la abducción. Pasados los 2 meses, o sea, de los 3 meses para arriba, comenzamos a tener problemas con limitación en la abducción. Y eso se mantiene por lo menos hasta el 4º o 5º mes. Signo de Galeazzi, cuando ya comienzan a evaluar al paciente y comienzan a estirar las extremidades y se puede ver que una extremidad es más grande que otra o es más larga que la otra, eso es signo de Galeazzi. Signo de Galeazzi, disociación en el tamaño entre una extremidad versus la otra. Signo de pistoneo telescopaje también nos es útil en los menores de 1 año de edad. Cuando el paciente comienza a caminar, el signo de Trendelenburg se evidencia. Cuando comienza, por ejemplo, a los 9 meses a dar primeros pasos y cojea o claudica, eso me habla de que el paciente tiene un signo de Trendelenburg. El Trendelenburg revela insuficiencia del músculo glúteo medio. Cuando yo tengo un diagnóstico clínico por los hallazgos, yo tengo que hacer estudios de imagen. Los estudios de imagen se hacen de acuerdo a la edad. En menores de 3 meses se utiliza ecografía, en mayores de 3 meses se utiliza radiografía. Hay un asterisco importante. Antes el punto de corte era 6 meses. 6 meses eco y ha pasado los 6 meses radiografía. Ahora el punto de corte es 3 meses. Menos de 3 meses eco, más de 3 meses radiografía. El tratamiento. En los primeros 6 meses de vida el tratamiento es ortopédico y para eso se utiliza el arnés de Pavlik como el más útil. No es útil el doble o el triple pañal, no ha demostrado utilidad, lo más útil es los arneses ortopédicos. Entre 6 a 12 meses se hace reducción cerrada previa tracción y pasado el año es reducción quirúrgica abierta. La idea es, se es menos invasivo mientras más precoz es el diagnóstico, pero a más tardío el diagnóstico se hace una conducta mucho más invasiva. Pronación dolorosa. La pronación dolorosa es una patología que se presenta en los menores de 5 años de edad. Típicamente se da, es conocido como codo de niñera. Típicamente se da cuando el niño de repente va a subir al ascensor y se está demorando y lo jalan. O está subiendo la escalera eléctrica, se va a caer y lo jalan. O van a cruzar la pista y la niñera lo jala. Al jalarlo, ¿qué hacen? Al jalarlo se cambia la posición de un ligamento que mantiene la estabilidad a nivel de codo. Por eso ese ligamento queda atrapado y el niño comienza a tener dolor. Pero él no localiza bien el dolor y le duele toda la extremidad. ¿Cuándo pensar en pronación dolorosa? Extremidad afectada con dolor después de una tracción que se le realiza a este paciente y suele presentarse en menores de 5 años de edad. Esta pronación dolorosa, aparte de llamarse codo de niñera, suele llamarse también subluxación o luxación de cabeza de radio. Pregunta dice, tenemos una niña de 3 años de edad que acude al consultorio por presentar cojera. El día anterior estuvo febril con 39, irritable, no hay antecedentes de trauma. Al examen, pierna izquierda flexionada y en rotación externa.
Dolor a la movilización de cadera izquierda. La rodilla y el tobillo del mismo lado lucen normales. Hasta ahí. Tenemos un paciente que tiene cojera. Tenemos un paciente que tiene fiebre y que tiene la posición antálgica de dolor de cadera. Esa posición es pierna flexionada y en rotación externa, con dolor a la movilización. Tenemos un síndrome de cadera dolorosa. La rodilla y el tobillo están normales. Le toma reactante de fase aguda, leucocitos 12.200, segmentados 72%, linfo 25%, monocitos 4%, PCR 8.9, velocidad de sedimentación 50, radiografía de cadera negativa. Tenemos un dolor de cadera asociado a reactantes de fase aguda que se están elevando. Hay leucocitosis, PCR positiva y tenemos BCG superior a 20. Estamos hablando de un cuadro probable de artritis séptica. Niño de 12 años con fractura expuesta de tibia derecha hace 15 días. Fue tratado con reducción e inmovilización. Actualmente tiene dolor, fiebre e impotencia funcional. Tiene dolor, fiebre e impotencia funcional. El problema fue una fractura expuesta de tibia. Si hubo una fractura expuesta de tibia, ¿cuál es el factor de riesgo? Que se haya metido gérmenes. Y si se mete gérmenes, ¿cuál es el problema acá? Una probable osteomielitis. Osteomielitis. El germen que con más frecuencia produce osteomielitis en niños, ¿cuál es? Estafilococcus aureus. Incluso en la etapa neonatal. Porque en la etapa neonatal ustedes han leído o les han dicho en neo que los gérmenes más frecuentes es canal de parto, Streptococcus galactiae, Escherichia coli, Listeria. Pero en osteomielitis, más frecuente que ellos es Estafilococcus aureus. En osteomielitis, durante la segunda semana de enfermedad, examen imagenológico con sensibilidad superior al 95%. ¿Cuál es el diagnóstico de osteomielitis? Y que es útil no solamente en los primeros días, sino incluso en las primeras 2 semanas de enfermedad. Gammagrafía con tecnecio. Gammagrafía con tecnecio 99. Lactante de 3 meses con displasia congénita de cadera. ¿Cuál es el signo más característico al examen físico? Ojo que les dan la edad. 3 meses. 3 meses. Rodillas asimétricas, hiperlordosis, pliegues simétricos, limitación de la aducción o limitación de la abducción. A los 3 meses es limitación de la abducción. Limitación de la abducción. Lactante de 2 meses es traído a su control de niño sano. Al examen físico del aparato locomotor se encuentra asimetría de pliegues glúteos, signo de Ortolani y Barlow positivo. ¿Qué prueba solicita para confirmar el diagnóstico? Hay una displasia de desarrollo probable. Este paciente tiene 2 meses de edad. En menores de 3 meses pedimos ecografía. Acá en esta pregunta les aprovecho en decir que asimetría de pliegues glúteos. Se han encontrado que de 100 pacientes que son derivados con asimetría de pliegues glúteos, más del 90% no tienen nada. Así que la asimetría de pliegues glúteos no es útil en el diagnóstico de displasia de desarrollo de cadera. Al evaluar un lactante de 5 meses de edad, se detecta asimetría en pliegues subglúteos. Usted plantea la hipótesis de diagnóstico de displasia de desarrollo de cadera. Para su verificación, el examen de mayor sensibilidad es, ojo, 5 meses. Radiografía simple de cadera. Esperar el tiempo necesario hasta que inicie la marcha. Ecografía de cadera. La combinación de eco y radiografía simple de cadera, indistintamente ecografía o radiografía simple de cadera. Tiene 5 meses, ¿qué le pedimos? Radiografía. Radiografía. En un lactante de 3 meses de edad con subluxación de cadera, ¿cuál es el tratamiento de elección? 3 meses, tratamiento. Menos de 6 meses el tratamiento es ortopédico. ¿Y cuál es el que se utiliza? Arnés de Pavlik. Colocar un arnés ortopédico. Niño de 4 años que presenta llanto intenso luego de ser traccionado bruscamente de la mano. Al examen físico no moviliza el miembro superior derecho. La radiografía no muestra ni fractura ni luxación. Dato, edad, menos de 5 años. Tiene dolor, llanto, luego de ser traccionado bruscamente. No moviliza la extremidad afectada. Radiografías son normales. Estamos ante un cuadro de pronación dolorosa, también llamada subluxación o luxación de cabeza de radio.
Y vamos con el tercer apartado del día de hoy. Este ha sido más corto que el día de ayer. El día de ayer nos pasamos de la hora. Este es más corto por las cuestiones de los temas que nos han dado, que son más aplicativos, de repente más clínicos. Vamos a iniciar la primera parte del tema porque en Pediatrías 3 tiene la segunda parte del tema de cardiopediatría. En cardiopediatría, si bien al examinar un examen de residencia, ustedes se dan cuenta de que por lo menos de las 40 preguntas de pediatría, 20 a 25 son pediatría y 15 a 20 son neo. De las preguntas de pediatría generalmente se reparten entre problema respiratorio, problema de diarrea y deshidratación, crecimiento y desarrollo y algunas de neuropediatría, generalmente convulsión febril. No suele ser muy frecuente cardiopatías congénitas o cardiopediatría, pero sí son preguntas diferenciales. No todos manejan los temas de cardiopediatría. Eso es bastante importante, ¿por qué? Porque si lo saben, probablemente es algo diferencial que les puede ayudar a sumar más puntos en este tipo de exámenes. Dentro de cardiopediatría hay varios temas a revisar. Vamos a comenzar en la primera parte con lo que viene a ser cardiopatías congénitas. Las cardiopatías congénitas son frecuentes. Las cardiopatías, por lo menos actualmente, en los reportes actuales, por lo menos tenemos 1 de 100. 1% es el porcentaje de cardiopatías congénitas. 1 de 100 recién nacidos vivos nace con cardiopatía congénita. Estamos hablando que de un hospital de 100 partos, un niño nace con cardiopatía. Si sumamos al año, pues saquemos la cuenta, y si sumamos todos los hospitales, saquemos la cuenta cuántas cardiopatías congénitas pueden estar presentándose en nuestro país. Las cardiopatías congénitas, si algo me interesa que recuerden, es que por lo menos hay que saber clasificarlas. No les van a pedir datos muy específicos de una cardiopatía. Lo que más van a pedir que sepan clasificar las cardiopatías congénitas. Clasifiquémoslas. Las cardiopatías se dividen en dos grandes grupos: acianóticas, que son las más frecuentes y justifican alrededor del 60 a 70%, un poco más incluso, y las cianóticas. Las cardiopatías congénitas se dividen en dos grandes grupos: las acianóticas, que son las más frecuentes, y las cianóticas. Las acianóticas a su vez se dividen en dos grandes grupos. Dicho de manera sencilla, aquellas que congestionan pulmón, aquellas que tienen solamente bajo gasto cardíaco. Aquellas que congestionan pulmón, aquellas que solamente tienen bajo gasto cardíaco. ¿Cuáles son las más frecuentes de ellas? Aquellas que congestionan pulmón, conocidas como sobrecarga de volumen, o sea, generan ICC congestiva. Es decir, ahí tenemos a quienes, CIB, CIA, PCA, como las más frecuentes. Y aquellas que son obstructivas, que solamente generan bajo gasto cardíaco, tenemos la coartación de aorta. Repasamos. Las cardiopatías congénitas se dividen en dos grandes grupos: cardiopatías congénitas acianóticas y cianóticas. De las acianóticas, que son las más frecuentes, se dividen en dos grandes grupos: aquellas que generan congestión pulmonar y que se denominan también sobrecarga de volumen, también llamadas shunts de izquierda a derecha, y ahí que son las más frecuentes, y tenemos CIB, CIA, PCA. O aquellas que simplemente generan bajo gasto cardíaco, conocidas como obstructivas, y ahí la más importante a resaltar es la coartación de aorta. Coartación de aorta. De las cianóticas, tenemos dos grupos: las cianóticas, que generan clínica como ICC, clínica de ICC e incluso de congestión, y aquellas que no irrigan bien pulmón, son bajo gasto pulmonar, aquellas que no irrigan bien pulmón, conocidas como flujo pulmonar disminuido. Esas son las que hay que tener en cuenta en este grupo. De las cianóticas se dividen en dos grupos: aquellas que generan ICC y aquellas que no irrigan bien pulmón, conocidos como flujo pulmonar disminuido. Aquellas que generan ICC, recordar estas dos: transposición de grandes arterias o de grandes vasos, transposición de grandes arterias, y troncus o tronco arterioso. Transposición de grandes vasos o arterias o troncus. Esas son las dos que hay que recordar acá. De las que están en la parte inferior, flujo pulmonar disminuido, son las más frecuentes. Son las más frecuentes. Y ahí la cabeza está tetralogía de Fallot. Tetralogía de Fallot.
son las más frecuentes y ahí está tetralogía de Fallot. Nuevamente, cardiopatías congénitas, cardiopatías congénitas. Ejemplo, yo les digo PCA, ustedes me dirán cardiopatía congénita cianótica, flujo pulmonar aumentado, es un shunt de izquierda a derecha. Con eso es suficiente para entender la clínica que se presenta. Así como cuando le dicen tetralogía de Fallot, cardiopatía congénita cianótica, flujo pulmonar disminuido, por lo tanto su clínica va a ser hipoxia. Eso es lo que hay que recordar, porque de eso vamos a sacar en consecuencia la clínica que puede tener el paciente o los pacientes. Veamos acá. Esta tal vez es el ejemplo a tener en cuenta de la gran mayoría de cardiopatías que son las más frecuentes, que estamos hablando de los shunts de izquierda a derecha. Veamos acá, vamos a ver lo normal primero. Acá tenemos el pulmón, llegan las 4 venas pulmonares a la aurícula izquierda, esas pasan al ventrículo izquierdo, luego van por la aorta, salen del ventrículo izquierdo, se va a circulación general, llega a capilares, de capilares retorno venoso, aurícula derecha, ventrículo derecho, pasa a arteria pulmonar y pasa luego a pulmón. Veamos el problema. Cuando tenemos la más frecuente, que es C y B, las 4 venas pulmonares llevan la sangre a la aurícula izquierda. Llega a la aurícula izquierda y pasa al ventrículo izquierdo. En el ventrículo izquierdo encuentra un hueco. Al encontrar el hueco, este hueco es un shunt. ¿Qué va a hacer ese hueco? Va a secuestrar la sangre del ventrículo izquierdo y la va a llevar hacia el ventrículo derecho. ¿Por qué? El ventrículo derecho, ¿qué hace al inicio? No lo quiere aceptar, pero como el izquierdo tiene más presión, el izquierdo le manda la sangre y secuestra la sangre, haciéndose un shunt de izquierda a derecha. Shunt de izquierda a derecha. Al hacerse este shunt de izquierda a derecha, voy a tener 2 consecuencias. El ventrículo derecho recibe más sangre de la que él maneja y por ende él comienza a tratar de... ¿Qué hace con esa sangre? Se contrae más probablemente, se hipertrofia probablemente y no se hace problemas. ¿Qué hace con la sangre? La manda por arteria pulmonar, generando un flujo pulmonar por la arteria elevado, llegando a pulmón, congestionándolo. ¿Cuáles son las consecuencias de los shunts de izquierda a derecha? Suelen ser 2 consecuencias. La primera consecuencia de un shunt de izquierda a derecha es flujo pulmonar aumentado. Dicho en manera sencilla, congestión pulmonar. Y como le quitas la sangre que va a salir por la aorta, te genera como consecuencia bajo gasto cardíaco. Eso es insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, los shunts de izquierda a derecha, como C y B, lo mismo pasa en C y A. Vienen las 4 pulmonares, llegan a la aurícula izquierda, pasan de izquierda a derecha a la aurícula derecha y luego toman acá la arteria pulmonar. Y lo mismo pasa en PCA. PCA es conducto arterioso persistente que comunica la arteria pulmonar con la arteria aorta con la arteria pulmonar. Llega la sangre del ventrículo izquierdo, sale y cuando llega a la aorta, el conducto arterioso persistente la secuestra y la manda a la arteria pulmonar y la congestiona pulmón. Los shunts de izquierda a derecha, que son cardiopatías congénitas acianóticas y que son las más frecuentes, su clínica principal es clínica de congestión pulmonar y clínica de bajo gasto cardíaco, dicho de manera sencilla, ICC. Todos los que generan ICC son estos 2 y la de acá que genera bajo gasto cardíaco sin congestión, mientras que las que tienen flujo pulmonar disminuido generan clínica de hipoxia o clínica de crisis hipóxica, que es la forma de presentación clínica de la tetralogía de Fallot. En frecuencia, ¿cuál es la cardiopatía congénita más frecuente? 20 a 30% de los casos, C y B, comunicación interventricular, cardiopatía congénita más frecuente. El siguiente en orden, casi igual porcentaje, CIA y PCA. PCA, 4 frecuencias de PCA, que me interesa que lo recuerden. PCA, cardiopatía más frecuente en el neonato, pero prematuro. Tiene que decir neonato prematuro. Cardiopatía congénita más frecuente en el neonato prematuro, 1. Cardiopatía más frecuente en el síndrome de rubiola congénita, 2. Cardiopatía más frecuente en personas que viven en grandes alturas, 3. Y al igual que CIA, es más frecuente en mujeres, 4. Esas frecuencias van para PCA. Cardiopatía congénita más frecuente en neonato prematuro. Cardiopatía congénita más frecuente en el síndrome de rubiola congénita. Cardiopatía más frecuente en los pacientes que viven en grandes alturas
y al igual que CIA suele ser más frecuente en mujeres. CIA es una cardiopatía que poca clínica genera en el niño, que genera una clínica de ICC más frecuente en el adulto. Por eso CIA pasa a ser la cardiopatía que más pasa desapercibida en la infancia, convirtiéndose en la cardiopatía congénita que más se diagnostica en el adulto. Cardiopatías congénitas cianóticas. Las cardiopatías congénitas cianóticas, si hacemos la siguiente pregunta: ¿cuál es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente en toda la edad pediátrica? De lejos, tetralogía de Fallot. De lejos, tetralogía de Fallot. Pero por grupo etario hay que tenerlo en cuenta. En la etapa neonatal, si un niño se pone cianótico en la etapa neonatal, la primera causa es respiratoria. Ustedes le dan BPP, oxígeno al 100% y sigue cianótico. Esa es cardiopatía. Le das oxígeno al 100% y no responde. Baja lo respiratorio, responde. Lo que es cardíaco no responde. Esa es cardiopatía congénita cianótica. Y hasta el nacimiento, la más probable, transposición de grandes vasos. La cardiopatía congénita cianótica más frecuente en la etapa neonatal es transposición de grandes vasos. Transposición de grandes vasos o grandes arterias. El gran problema del evolutivo es que 50% mueren en el primer mes y 90-100% el primer año de vida. Por eso, esta cardiopatía, que es la más frecuente al nacer, va falleciendo en el camino. Fallot llega a ser la más frecuente, pero Fallot tiene un problema que su diagnóstico es tardío. Fallot comienza a ser clínica a partir del 6º mes. Su cianosis es tardía. Comienza a ser clínica a partir del 6º mes con los estímulos o con el llanto. Y pasado el año, recién Fallot ya es cianótico completo. Síndromes asociados. Tal vez está resaltado ahí síndrome de Down. Al igual que las malformaciones gastrointestinales, que eran más frecuentes en síndrome de Down, 10 a 20%, si algo guía la clínica de un niño con síndrome de Down, esas son, y el pronóstico, esas son las cardiopatías. 40, mínimo 30 a 50% de síndrome de Down tienen cardiopatía. Y la cardiopatía más frecuente en orden en el paciente con síndrome de Down es canal aurículo-ventricular común. Canal aurículo-ventricular común. Si lo llevamos a la imagen, es como hablar de un hueco justo en toda esta unión. Canal aurículo-ventricular común. Esa es la cardiopatía más frecuente en el síndrome de Down, que al igual que CIB, CIA y PCA, son shunts de izquierda, o es también un shunt de izquierda-derecha. Si no hubiera, a la pregunta, porque va a haber esas preguntas y la van a encontrar, a la pregunta, ¿cuál es la cardiopatía más frecuente de síndrome de Down? Y van a buscar canal AB y no le encuentran, la siguiente en orden es CIB. La siguiente en orden es CIB y la tercera en orden es PCA. Cuando hablamos de síndrome de Turner, las niñas con síndrome de Turner, su cardiopatía más frecuente es coartación de aorta. En el síndrome de DiGeorge, lo más frecuente es troncus. En el síndrome de Noonan, lo más frecuente es estenosis pulmonar. Con respecto al hijo de madre diabética, les recuerdo algo. El hijo de madre diabética suele tener problema cardíaco, sí, pero hay los problemas cardíacos de cardiopatías congénitas comunes y hay otros problemas cardíacos. Lo más frecuente es hipertrofia del tabique interventricular. Eso es lo más frecuente en el hijo de madre diabética. Pero de las cardiopatías comunes, la más frecuente es transposición de grandes vasos. Con esto no les digo que esta es la más frecuente es la otra. Pero de las cardiopatías comunes, la más frecuente tiende a ser transposición de grandes vasos. CIB, 20 a 30% de los casos. Clasifiquémosla, porque eso ya lo hemos hecho. CIB sería cardiopatía congénita cianótica, flujo pulmonar aumentado, shunt de izquierda a derecha, que genera clínica de ICC. ¿Cómo determinamos desde el punto de vista del soplo? Determinemos CIB, soplo. El soplo de CIB, lo vamos a comparar con los otros para que sea mucho más claro. El soplo de CIB es holosistólico o pansistólico en toda la sístole. CIA es un soplo sistólico eyectivo. PCA es un soplo continuo, sisto-diastólico. Está más adelante en las diapositivas, sino para hacer el comparativo y sea mucho más clara la comparación. Soplo de CIB holosistólico.
Soplo de CIA, sistólico eyectivo. Soplo de PCA, continuo, sisto diastólico. ¿Dónde lo ubico? Borde paraesternal izquierdo, borde paraesternal izquierdo. Mitad inferior, soplo de CIB. Soplo paraesternal izquierdo, mitad superior, soplo de CIA. Segundo espacio intercostal, debajo de la clavícula, soplo de PCA. Nuevamente, borde paraesternal izquierdo, mitad inferior, soplo de CIB. Borde paraesternal izquierdo, mitad superior, soplo de CIA. Segundo espacio intercostal, debajo de la clavícula y que se irradia hacia arriba, hacia atrás, la escápula y hacia abajo, soplo de PCA. CIB, soplo pansistólico en región paraesternal inferior izquierda. PCA, soplo. El soplo de PCA tiende a ser un soplo continuo. El PCA es una cardiopatía que es la más frecuente en el neonato prematuro. Solamente en ese grupo etario, el soplo puede ser sistólico. Después, es siempre continuo. Un dato importante del examen físico de PCA es que los pulsos periféricos son amplios, pulsos saltones, pulso celer y saltón. El tratamiento, que se lo he dejado para acá, el tratamiento en general de las cardiopatías congénitas es corregir las cardiopatías congénitas. En el Perú, en Lima, de repente algunos cirujanos cardiovasculares que han ido a provincia están operando cardiopatías congénitas, pero casi todo es aquí en Lima. Y desgraciadamente muchos de estos pacientes se mueren en el camino esperando cirugía. Si alguna cardiopatía puede esperarse, de acuerdo a la evolución, la posibilidad de que cierre sola, tal vez la única es CIB. El resto requiere corrección quirúrgica. ¿Qué pasa en el camino? Hemos visto acá síndrome de Eisenmenger, han visto acá, dice, tratar la ICC, soplo si desaparece síndrome de Eisenmenger, enfermedad pulmonar vascular obstructiva. Veamos acá. Nuestra imagen. CIB. La sangre, el shunt persiste y la sangre sigue llegando al pulmón. Hay un determinado momento en que el pulmón se rebalsa y la presión en pulmón evita que la sangre que esté viniendo siga avanzando. ¿Y qué hace con el shunt? El shunt se cambia. El shunt, en lugar de ser izquierda-derecha, comienza a hacerse de derecha-izquierda. Y cuando el shunt se hace de derecha-izquierda, eso es cianosis. La pregunta, ¿alguna cardiopatía de shunt de izquierda a derecha en algún momento puede hacer cianosis? La respuesta es sí. Cuando no se operó a tiempo, el shunt se invierte generándose el síndrome de Eisenmenger. El síndrome de Eisenmenger es también llamado enfermedad pulmonar vascular obstructiva, que se produce cuando no se operó adecuadamente una cardiopatía congénita. Y el tratamiento del paciente ya pasa a ser no solamente cirugía, sino trasplante cardíaco e incluso trasplante pulmonar, de acuerdo a las características del paciente. Ese es el denominado síndrome de Eisenmenger. Por eso, lo que se busca en cardiopatías congénitas de este tipo es evitar la presentación del síndrome de Eisenmenger. Por eso la cirugía debería ser lo más pronto posible. PCA también se debe operar. PCA tiene una característica importante. Solamente en la etapa de neonato prematuro, PCA tiene cierre médico. El tratamiento médico para cerrar un PCA en la etapa de neonato prematuro es con fármacos, y los fármacos que se utilizan como elección son los AINES. El más utilizado es la indometacina, también se utiliza el ibuprofeno y actualmente se utiliza paracetamol endovenoso. Tratamiento médico de ductus arterioso persistente. Este tratamiento se suele hacer en médico en la etapa de neonato prematuro, se suele hacer con antiinflamatorios no esteroideos, siendo la elección indometacina. La siguiente opción es ibuprofeno y actualmente se utiliza paracetamol endovenoso. Pasada esa etapa se puede cerrar o por cardiointervencionismo o por cirugía. CIA. Ya lo hemos clasificado: cardiopatía congénita cianótica, flujo pulmonar aumentado, shunt de izquierda a derecha, que suele pasar desapercibida en la infancia, cuyo soplo es sistólico eyectivo,
borde parasternal izquierdo, mitad superior. Eso ya hemos conversado con respecto a esto. Datos clínicos importantes. Así como en PSA importa en el examen físico el pulso, celere y saltón, acá es dato importante el segundo ruido cardíaco desdoblado. Ojo, el desdoblamiento del segundo ruido es fisiológico. Para considerar CIA debe decir segundo ruido cardíaco desdoblado, fijo. Tiene que decir fijo, si no pasa a ser fisiológico. Igual, el tratamiento, tratar la ICC y quirúrgico. Canal AB. Canal AB, cardiopatía congénita más frecuente en síndrome de Down. Cardiopatía no frecuente en síndrome de Down. ¿Es la suma de qué? De un CIA llamado ostium primum, de un CIB membranoso, de un defecto valvular, y es la más frecuente en síndrome de Down. Se suele asociar a hipertensión pulmonar. Cardiopatías congénitas cianóticas. De las cianóticas tenemos transposición de grandes vasos y tetralogía de Fallot. Miren, transposición de grandes vasos. Este es el ventrículo o el corazón derecho, y este es el corazón izquierdo. Ustedes saben que hay retorno venoso, llega a la vena cava, baja a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho, ¿quién debería salir? La arteria pulmonar, pero está transpuesta. ¿Qué significa transposición de grandes vasos? Transposición de grandes vasos significa que la arteria aorta está donde debería estar la pulmonar, y la pulmonar está donde debería estar la aorta. Eso significa transposición de grandes vasos. ¿Esto qué va a generar como consecuencia? Que si está la arteria aorta acá, al salir la aorta se va a circulación general. Se va a circulación general, llega a capilares y nuevamente llega acá. Esta es la primera circulación. Pulmones. Viene a las 4 venas pulmonares, llega a aurícula izquierda, pasa a ventrículo izquierdo y debería pasar a la aorta. Pero como está transpuesto, pasa a la pulmonar. Y la pulmonar lo lleva nuevamente a pulmón. Y si vemos, hay 2 circulaciones cerradas. Estas 2 circulaciones cerradas son incompatibles con la vida. Son incompatibles con la vida. Por eso, si alguien hace cardio y tiene este tipo de problema, lo primero que debe tratar de buscarle a una probable transposición es que tenga un shunt. Lo que lo va a salvar la vida a este niño, si es que llega a nacer, es un shunt. Y si no tiene shunt, pues se lo forma, porque el cardiointervencionismo lo puede hacer el shunt por cardiointervencionismo o por cirugía abierta, el cirujano cardiovascular. El shunt, que ha sido casi universal en la transposición de grandes vasos, es CIA. Ese es el shunt prácticamente universal en la transposición de grandes vasos. Si no, no tiene cámara de mezcla. Y si no tiene cámara de mezcla, el paciente se muere. Eso pasa en transposición de grandes vasos. De ahí va la elevada mortalidad que tiene este tipo de cardiopatía. Hagamos algo práctico en relación al tratamiento. Tenemos una transposición de grandes vasos. Se le busca shunt. El más frecuente es CIA, no lo tiene. Se busca CIB, tampoco lo tiene. Pero alguien encuentra y dice, hay un ductus, hay un conducto arterioso. Ese conducto arterioso está generando la mezcla entre las 2 circulaciones. Y sabemos cómo es la evolución de un conducto arterioso. El conducto arterioso es de manera normal, forma parte de la circulación fetal. Ese conducto arterioso se cierra. El 90% de conducto arterioso se cierran en los primeros 4 días de vida. Muchos se cierran el primero, otros el segundo, otros el tercero, pero el 90% está cerrado el 4.º día. Si se cierra ese ductus en este paciente con transposición, el paciente fallece. ¿Qué hay que darle a ese paciente? Algo que mantenga abierto el ductus. ¿Cómo se llama ese tratamiento? Prostaglandina E. La prostaglandina E, que lo van a encontrar en algún momento, es un medicamento que se utiliza para mantener abierto el conducto arterioso en un grupo de pacientes cuya vida depende de que se mantenga abierto dicho ductus. Prostaglandina E mantiene abierto conducto arterioso. Transposición de grandes vasos. La gran mayoría, ¿qué le hacemos a este paciente? Si nace sin nada,
si nace sin nada, el cardiointervencionismo o el cirujano le hace una cirugía que se llama cirugía de Raskin. La cirugía de Raskin es hacer un CIA quirúrgico, ya sea por cateterismo o por cirugía. Ese es cirugía de Raskin, atrocectostomía de emergencia. Y utilizar prostaglandina E1 para mantener abierto el ductus para que genere cámara de mezcla. Complicaciones: casi todas las cardiopatías congénitas cianóticas generan policitemia, generan tendencia a formar accesos cerebrales, generan tendencia a formar accidentes cerebrovasculares, hipertensión pulmonar, trastorno de la coagulación, accidentes cerebrovasculares, trombosis a nivel de vasos mesentéricos y pulmonares, por la tendencia a la policitemia que presenta. Tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente en toda la edad pediátrica, pero se caracteriza porque su clínica es una cianosis tardía. La tetralogía de Fallot tiene 4 componentes. El más importante de ellos es este: estenosis pulmonar de tipo infundibular. Estenosis pulmonar de tipo infundibular es el más importante. Le sigue en importancia C y B. Hay una hipertrofia de ventrículo derecho y hay un cabalgamiento de aorta. Esas son la tetralogía de Fallot. Si a esto le suman C y A, eso se llama pentalogía de Fallot. Si a esto le suman C y A, esto se llama pentalogía de Fallot. Veremos acá cómo se da lo de Fallot y se va a entender mucho más la parte de la clínica de Fallot. Miren lo que ya hemos hecho. Pulmón, 4 venas pulmonares, llegan a la aurícula izquierda y pasa al ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo encuentra un hueco, Fallot tiene C y B. ¿Qué hace el ventrículo izquierdo? Le manda sangre al ventrículo derecho, se la manda. ¿Y el ventrículo derecho qué tenía que hacer? No se hacía problemas, comenzaba a botar la sangre y la mandaba a pulmón. Pero en Fallot hay un problema. En Fallot hay un problema, que hay una atresia pulmonar o una estenosis pulmonar. Al haber una estenosis pulmonar, eso, la sangre que le comienza a dar al ventrículo derecho para mandarla al pulmón, no pasa, o pasa poco. Por eso el pulmón es pobremente irrigado. ¿Recuerdan tetralogía de Fallot? Cardiopatía congénita cianótica, flujo pulmonar disminuido. ¿Por qué? Porque la estenosis pulmonar hace que pase poca sangre. ¿Y qué pasa con el ventrículo? El ventrículo, como quiere botar sangre, ¿qué hace? Se hipertrofia. Ahí está, hipertrofia de ventrículo derecho. Y hay un determinado momento que la presión en el derecho es tal que vence a la del izquierdo. Y lo que era de izquierda a derecha como C y B se convierte en derecha a izquierda. Y si es derecha a izquierda es sinónimo de cianosis. Y ahí está la cianosis explicada en la tetralogía de Fallot. Principal componente que guía la clínica de Fallot es la estenosis pulmonar. El segundo, C y B. Tercero, hipertrofia de ventrículo derecho. Y cuarto, cabalgamiento de aorta. Esa es tetralogía de Fallot. El paciente con tetralogía de Fallot, miren, cuando nace y en los primeros 6 meses de vida, la atresia puede no ser muy marcada. Alguien le encuentra un soplo en la etapa de los primeros 6 meses y le dice: mire señora, su hijo tiene tetralogía de Fallot. Ahorita está en la etapa de Fallot rosado. No se presenta porque todavía no está muy estrecho, pero pasados los 6 meses ya puede presentar un poco de cianosis. Pasan los 6 meses, el niño le ponen la vacuna, llora y comienza a presentar cianosis. Cianosis al llanto, cianosis al estímulo. A partir de los 6 meses se comienza a estrechar más la estenosis. Y cuando ya llega pasado el año, ya la estenosis está bien marcada y por ende el paciente cianótico bien marcado. Esa es la evolución, por eso es cianosis tardía. Esa es la clínica principal de tetralogía de Fallot. Al paciente con tetralogía de Fallot tiene 1 año y le comienza a aparecer fiebre, o comienza a llorar y no para de llorar. Esa alteración de tener anemia, de tener fiebre, de llanto persistente, hace que esta entradita se cierre. Y al cerrarse esta entradita, el Fallot usualmente satura entre 60 y 80%. Esas son sus características de Fallot. Pero cuando el paciente con tetralogía de Fallot tiene fiebre, tiene anemia, estreñimiento, llanto persistente, esta estenosis se cierra y la sangre no pasa. Y al no pasar no se irriga pulmón. Y lo que era de 60 a 80, el paciente llega a la emergencia saturando 15 a 20%. Eso se llama crisis de hipoxia.
crisis de hipoxia es la clínica de presentación en los pacientes con tetralogía de Fallot cuando son sometidos a fiebre, a estreñimiento, a estrés, a llanto. Dato importante acá, el soplo de Fallot se produce por el paso de sangre, del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Si el paciente tiene menos soplo, ¿estará mejor o peor? Y si hay ausencia de soplo, ¿va a estar peor? O sea, no siempre porque el soplo sea más marcado, el paciente está peor. A menos soplo acá, significa que está más cerrado. Y si está más cerrado, significa que menos se irriga pulmón. Y por ende el paciente va a estar más grave. Tetralogía de Fallot, cianosis central, mejor observada en boca y labios, con escleras grises. Hipocratismo digital por la hipoxemia severa que presenta. Un soplo sistólico, eyectivo en base, y dice acá, menor soplo cuanto mayor es la estrechez. Menor soplo cuanto mayor es la estrechez. Disminuye el soplo en crisis hipóxica. Las cardiopatías que hemos visto antes, CIB, CIA, PCA, desde el punto de vista radiográfico, se caracterizan porque generan cardiomegalia y hallazgos de flujo pulmonar aumentado. Eso es la radiografía. Fallot tiene una característica, no va con cardiomegalia. Fallot no genera cardiomegalia. Miren la figura. Figura como un zapato. Como zapato sueco. Como zapato sueco. Ese zapato sueco, esa imagen en forma de bota, se caracteriza ¿por qué tiene? Se caracteriza porque no hay cardiomegalia. Una concavidad a nivel de la pulmonar y por la hipertrofia de ventrículo derecho la punta se encuentra levantada. Tamaño cardíaco normal, segmento pulmonar cóncavo, el flujo pulmonar disminuido, por eso los pulmones se ven negros, el signo del hachazo es la denominada concavidad, y el corazón en forma de zapato sueco o en forma de bota. La punta levantada por la hipertrofia de ventrículo derecho. Complicaciones de la tetralogía de Fallot. Las complicaciones son la crisis de hipoxia, la hipoxemia severa que presenta, tendencia a tener accesos cerebrales y accidentes cerebrovasculares, igualito que transposición de grandes vasos, porque son consecuencias de las cardiopatías cianóticas. Crisis de hipoxia. ¿Cuáles son los desencadenantes para que un paciente con Fallot me haga crisis de hipoxia? Uso de beta 2, por ejemplo, disminución de resistencia periférica, ¿como cuál? El estar estreñido, la defecación, el tener fiebre, el llanto persistente o cualquier situación que genere hiperventilación. La anemia también es un factor que puede generar este problema. Cuando tenemos una crisis de hipoxia, la primera medida, este paciente que estaba con 60-80 y resulta viniendo con 15-20, llega a la emergencia e inmediatamente, aparte de brindarle las medidas generales como oxígeno, se busca dar posición genutopectoral. Esa posición genutopectoral busca tratar de mejorar la irrigación que está llegando a ventrículo derecho y que mejore la circulación que llegue por ende a pulmones. Es una medida inicial. Siguiente, buscar sedar al paciente, tranquilizar al paciente. Y utilizamos meperidina con etilefrina. Meperidina con etilefrina. Estos son los medicamentos, o sea, el primer paso, esto es lo más importante. A veces como segunda línea, si el paciente no llega a mejorar o a sedarse, se utiliza fenobarbital o midazolam. La consecuencia de la crisis de hipoxia, que es que no para en el camino, se genera una acidosis metabólica. Se puede ensayar tratamiento con bicarbonato como parte de ese tratamiento. Morfina se puede llegar a utilizar y si no para, hay que intubarlo al paciente y preservar vía aérea. Hay que intubar y preservar vía aérea en este grupo de pacientes. Preguntas de cardiopatía. ¿Cuál es la cardiopatía congénita más frecuente en la infancia? Repasemos. Tetralogía de Fallot, cardiopatía cianótica más frecuente en toda la edad pediátrica. Cianótica, flujo pulmonar disminuido. CIA, cardiopatía congénita acianótica. Shunt de izquierda a derecha, genera ICC, suele pasar desapercibida en la infancia. Ductus arterioso, cardiopatía congénita más frecuente en prematuro, síndrome rubiola congénita, viven en grandes alturas y es frecuente en mujeres. Coartación de aorta, cardiopatía congénita más frecuente en la niña con síndrome de Turner. CIB,
20 a 30%, cardiopatía congénita cianótica, shunt de izquierda a derecha, es la cardiopatía congénita más frecuente. Niño de 6 años de edad, asintomático, con soplo, holosistólico, con eso ya tenemos un dato, holosistólico, que se oculta mejor, borde external inferior, holosistólico y borde external inferior, soplo de CIB, ¿Cuál de las siguientes alteraciones no encontrará en un niño afectado de tetralogía de Fallot? ¿Tetralogía de Fallot va con CIB? Sí. ¿Tetralogía de Fallot va con destroposición o cabalgamiento de aorta? Sí. ¿Va con hipertrofia de ventrículo derecho? Sí. ¿Va con estenosis pulmonar, que es el principal componente? Sí, pero no va con CIA. CIA va en la pentalogía de Fallot. Niño de 2 años de edad, evaluado por presentar cianosis al llanto. Si les presentan un paciente esta clínica de presentación, ojo, cianótico al llanto, eso es cardiopatía congénita. Si les presentan un paciente con cardiopatía congénita cianótica que pasa el año de vida, lo más probable es que sea Fallot. Porque las de menores de 1 año, la gran mayoría de las otras fallecen. Si tenemos una cardiopatía congénita cianótica que pasa el año, lo primero es pensar en Fallot. Al examen radiológico, corazón de tamaño normal, o sea, no hay cardiomegalia. Elevación de la punta por hipertrofia de ventrículo derecho y con cavidad en la pulmonar. ¿Cómo se conoce eso? Como radiografía en bota o en zapato sueco, característica de tetralogía de Fallot.